gracias a Dios por esta bendición, hermano Isaí. No hemos tenido mucho tiempo de los saludos, pero bendigo al Señor por la oportunidad de estar con ustedes, estar con los hermanos de Estados Unidos, y esperamos, como siempre, con expectación, que la palabra edifique. No habría razón para otro tipo de participación más que esa. Y bueno, pues vamos entonces a entrar en materia en este capítulo 13, que es un capítulo tan extraordinario, y que dije lo siguiente: el capítulo 13 es resultado del versículo 31 del capítulo 12, cuando Pablo les dice a los hermanos de Corinto que procuren los mejores dones. Desde luego, ante esa instrucción del apóstol, pues los corintios debieron emocionarse, sentir que tenían luz verde precisamente para buscar esos dones, y el apóstol los detiene para decirles que hay un camino mucho mejor. Muy bien, pues desde luego que quiero hacer este comentario. Es cierto que hice un rodeo en el mensaje pasado, como si hubiera suspendido mi participación con el capítulo, con estos versos 4 al 8. Sin embargo, voy a seguir haciendo algunas aclaraciones, porque es interesante descubrir el cuerpo de ideas, de pensamientos que merodeaban en la vida pensante de los hermanos de la iglesia de Corinto, y que era precisamente lo que constituía un gran conflicto para entender la fe de manera plena. Y dice el apóstol en el capítulo 13, verso 4, y solamente voy a leer del versículo 4, donde dice: la caridad es sufrida, o sea, el amor es sufrido, es benigna, la caridad no tiene envidia, la caridad no hace sin razón y no se ensancha. Muy bien, pues por fin entramos a estos versículos 4, tratamos de entrar al corazón de estas palabras del apóstol en esta primera carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia que estaba en Corinto, que, hice la aclaración, eran griegos, que pensaban como griegos, y eso cualquiera me diría que pues era lo normal, pero le voy a decir que no, que lo normal, según la fe cristiana, sería que estos cristianos griegos pensaran las cosas de la fe no como griegos, sino como cristianos. Hice la analogía: si usted es de cualquier nación, no piense bajo las costumbres de esa nación, sino piense como un cristiano la fe. Porque al hacer eso, los corintios trataron de entender el evangelio desde los postulados de la cultura griega, y por ese camino de las formas del pensamiento griego llegaron a conclusiones equivocadas. Llegaron a la conclusión que el evangelio era una locura. Eso dijeron los griegos. Estoy hablando en términos generales. Y los hermanos de Corinto, que eran griegos, por supuesto, siguieron saturados aún del pensamiento griego, y llegaron a expresar que algunas cosas que el apóstol enseñaba, indiscutiblemente que eran verdad, pero que algunas cosas de las que hablaba no dejaban de ser una locura. Ahora, yo sé que ahora que acabo de decir esto, usted tendría una pregunta muy propia: hermano Ramos, ¿cuándo dijeron eso de él? Entonces le traigo a colación la segunda a los Corintios, capítulo 11, versículo 1. Porque habría de hacer referencia en ese pasaje cuando les dice: ojalá toleraseis un poco mi locura. ¿Y sabe por qué?
Porque en realidad la idea rampante que había era cómo puede compararse Pablo frente a estos grandes apóstoles, estos grandes predicadores que han llegado aquí a la región de Corinto, que por cierto venían de Jerusalén, evidentemente eran judíos. Usted sabe, los parásitos que siempre han seguido al cristianismo. Donde Pablo llegaba, iban detrás de él para desmentirlo. Y eso de que si eran judíos, pues acaso no dijo Pablo que son hebreos, pues yo también. Que son israelitas, yo también. Esa declaración de Pablo pone las cosas en una perspectiva judaizante. Sin embargo, los hermanos dirían, no puede compararse el apóstol Pablo con estos, y sería una locura. Y Pablo sabe que están pensando que sería una locura, por eso les dice, déjenme hacer defensa y toleren un poco mi locura. Sin embargo, esto tiene otro lado que hay que ver. Que los creyentes corintios, si no querían tropezar en las cosas de la fe, y usted tampoco, interprete las cosas de la fe, entonces con el cuerpo de pensamiento que nace de la fe, y no con lo que llaman cultura de raza. Usted sabe, se dice, es que entienden el evangelio en su propia cultura, y lo viven el evangelio según sus propias costumbres. Ese es entender y vivir el evangelio cada quien a su manera. Porque son el pensamiento ancestral, el de nuestros pasados. Y que de tiempo antiguo contra eso está escrito, que la escritura interpreta a la propia escritura. Quizá usted diga, hermano Ramos, por fin ¿cuándo nos va a hablar de eso, de lo que es el amor benigno? Porque como que me he detenido demasiado tiempo en detalles. Bueno, yo le voy a decir que yo también quiero avanzar al corazón de lo que ese amor que Pablo está diciendo, ese amor ágape, ¿qué cosa es? Pero hay algunas cosas que nos conviene tener muy claro y que se ha de partir para entender esto, que los hermanos de Corinto habían recibido el conocimiento del evangelio en su pureza. Pues el apóstol había estado con ellos 2 años y los había enseñado. De allí que les dijera que estaban llenos de conocimiento, pero también era cierto, y esta es la cuestión, que practicaban su vida cristiana todavía a la manera pagana, pensando como pensaban los paganos griegos. ¿Diría usted que este es un problema en la forma de entender el evangelio de muchos creyentes el día de hoy, que lo quieren entender conforme a sus propias costumbres de sus pueblos? De tal manera que eso era pensar sin Dios. Y esa deficiencia lo llevó a los hermanos de Corinto a querer entender la fe desde esas formas de pensamiento que constituían, según el apóstol, la levadura que había leudado toda la masa. Porque este es uno de los grandes ingredientes de la problemática corintia. Y les dijo en el capítulo 5, versículo 7, limpiad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa. Y la vieja levadura, fundamentalmente corintia, era el pensamiento corintio, el pensamiento griego. Porque para los corintios, esas formas del pensar griego que trastornaban la interpretación de la fe, era esa vieja levadura. Pues ni modo que serían las costumbres judíos, ellos eran gentiles. Entonces, ¿cuál es la cuestión? ¿Cuál es la cuestión por la cual el apóstol llamaría virtud al amor que no busca venganza? Los griegos dijeron, pero esa es deficiencia de carácter. Y muy seguro que sus formas de pensar eran verdad, contraatacarían diciendo que virtuoso sería
aquel que hace hasta lo imposible por lograr venganza. Ya está conmigo, se está dando cuenta del enfrentamiento entre las formas pensantes del cristianismo y el pensamiento griego pagano. Es un conflicto de formas de pensamiento, porque las batallas se dan precisamente en la mente. Así que la paciencia, la tolerancia, serían para ellos vicios detestables. Y entendiendo bien esta cuestión conflictiva, así que no dude porque los hermanos no eran tan cariñosos con otros hermanos y eran tan conflictivos. Pues que el pensamiento griego había atiborrado su entendimiento. Y entendiendo bien esta cuestión conflictiva, dije que me gustaría haber visto la cara que pusieron los corintios mientras leían la carta del apóstol Pablo. ¿Está entendiendo ahora lo que esta carta implicaba para esa iglesia? La cuestión de fondo es que el apóstol está proponiendo, escúcheme bien, a los hermanos de Corintio que hicieran un rompimiento con el pensamiento pagano, mundano, para entonces pensar a la manera de la fe cristiana, que era una cosa o era la otra. Porque jamás, mi hermano, jamás usted podrá interpretar adecuadamente la fe de Jesucristo haciendo un sincretismo, queriendo usar el pensamiento pagano ancestral y el pensamiento cristiano. Debían hacer de las dos, ellos querían hacer de las dos una sola cosa. Y el apóstol quiere erradicar categóricamente esas formas de pensar sin Dios para establecer entre los creyentes de esa iglesia las virtudes cristianas y en este caso la virtud del amor. Así que era un desafiante y vigoroso testimonio del cómo piensa Dios. Aunque me ufano en decir también que todas estas palabras que habla el apóstol en los versos 4 al 8, escúcheme mi hermano, son propiedad exclusiva de los hijos de Dios. Nos dieron la exclusiva a los hijos de Dios. Y yo digo esto porque algunos eruditos aseguran que esas palabras como el amor ágape, esas virtudes de las que habla Pablo, no tenían uso. O entre los griegos su uso era restringido, aún en el griego clásico, el griego de los académicos. Pero justo aquí, hay una cuestión que me interesa precisar. En tanto he dicho que el pensamiento cristiano y el pensamiento griego mundano eran incompatibles con las cuestiones de la fe. Le estoy diciendo qué cosa, que el pensamiento que usted carga, ese pensamiento conocido como costumbres, como cosas de nuestros ancestros, son incompatibles con el pensamiento de la fe. Y no se atreva entonces a querer interpretar la escritura, la fe de Dios detrás de esas culturas. Pero debo ir más allá. Que no es propio señalar el pensamiento griego como la única forma de pensamiento contrario a la fe cristiana. No, de ninguna manera. Sino más bien que el caso griego, que es el que aparece en la escritura, en esta carta a los Corintios, no es más que una muestra, escúcheme bien mi hermano, no es más que una muestra de la enemistad, del conflicto, del enfrentamiento formal que hay entre el pensamiento cristiano y las múltiples formas del pensar del mundo. Imagínese esos dichos de el que no tranza no avanza, aplíquelo usted a la fe y se lleva de calle a medio mundo y hasta los hermanos.
¿Por qué? Porque usted ha aprendido que era la costumbre, eran los dichos de nuestros viejos tan sabios. Dijo Pablo, diciéndose sabios se hicieron fatuos porque no quisieron tener a Dios en su consejo. De tal manera que hay un verdadero enfrentamiento entre el cristianismo y las diversas formas de pensar del mundo en general. Y viendo eso así, cobra sentido llamar a esos pensamientos disidentes como el pensamiento mundano. Y aprovecho esta coyuntura, mis hermanos, esta mañana, para hacer énfasis en eso que la Escritura, fíjese bien, para hacer énfasis en eso de que la Escritura llama como el pensamiento mundano, para hacer la pregunta, ¿y a qué se le debe llamar o se le llama pensamiento mundano? Porque es lo mismo cuando alguien insiste diciendo, es que no hay que amar al mundo. Bueno, pues ¿qué cosa es ese mundo? ¿Acaso el de la creación? ¿Cómo es que la manera de pensar de la raza humana como un todo llegó a ser enemigo del pensamiento divino? Esa es la cuestión básica, porque no nomás estamos hablando de la disidencia pensante de los griegos respecto al cristianismo, sino la disidencia pensante de toda la forma de pensamiento del mundo, eso que llamamos pensamiento y conocimiento y cultura ancestral. Debo dejar claro que el pensamiento mundano son formas de pensar que están llenas de peligros para la fe. Dios libre que un creyente norme su vida cristiana con esas formas de pensamiento. Tanto que Santiago dice que aún lo que es visto como sabiduría del mundo, dice bien, aún lo que es visto como sabiduría del mundo, dijo Santiago, no deja de ser terrena, animal y diabólica. Esto último que dijo Santiago es devastador, porque señala de manera categórica que aún los que pueden ser llamados como los grandes pensadores de la raza humana han moldeado sus pensamientos, teniendo muchas veces como trasfondo los caminos del ocultismo y los caminos de los dioses. En este caso, el pensamiento griego estaba normado por los caminos de los dioses griegos, definitivamente. Y por supuesto que estamos hablando allí de ocultismo y de satanismo. Y tan es así que al llamar esa sabiduría como diabólica, es porque ésta tiene en sí el virus de lo diabólico, de la enemistad de Satán contra Dios. Él no puede inspirar un pensamiento que armonice con el pensamiento divino. Jesús dijo que cuando Él dice algo, lo que dice es mentira, porque Él es padre de la mentira. Ese es el conflicto que se da cuando apelamos a las formas del pensamiento de la cultura de razas. Entonces, ¿cómo usar estas formas de pensamiento para interpretar la fe gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, que es sabiduría de lo alto? Alabado sea Dios. La sabiduría de alto nivel, la sabiduría del Dios infinito. Imposible. Así que usted va a tener que tirar muchos de los dichos que tanto usa para normar lo que va a hacer. Si usted ha ido conmigo en lo que he dicho, se da cuenta que hay distancia formal entre el cristianismo y el mundo en términos de pensamiento y en términos de entendimiento.
Por supuesto que al haber ese conflicto, no hay entendimiento, no hay compatibilidad posible. Descártela de manera categórica. Son dos lenguajes que si usted los quiere mezclar, el cristianismo perderá su identidad. Por eso cuando vemos y oímos a las gentes hacer conforme a estas formas de pensamiento, usted ya no ve allí a un creyente. No lo ve, no lo distingue allí, ha perdido la identidad. En cambio, aquel que conserva las palabras, las formas del pensamiento, por eso Pablo le dijo a Timoteo que no te cambien la forma de las palabras, Timoteo. Esa es una enseñanza preciosa, esa primera y segunda carta. Pues eso pasaba en Corinto. Y había conflicto fuerte con los postulados del apóstol. ¿Ya ve por qué entonces había ese conflicto entre los corintios? Sin embargo, es decir, sentían que no encajaban del todo con Pablo y que Pablo no encajaba del todo con ellos. Pablo empezaba a ser un extraño. Sin embargo, hay algo más que dilucidar. ¿Por qué las formas de pensar de la raza humana llegaron a ser tan distintas de las palabras y del pensamiento de Dios, a grado de adquirir carácter de enemistad? Y no se sorprenda alcanzar aún carácter de apostasía. Y aquí quiero hacer una referencia histórica de la raza humana. Se dice que el mundo, los hombres, la raza humana empezó siendo politeísta y que luego después, con el tiempo acá, cuando Abraham, cuando Moisés, entonces se hizo monoteísta, que al principio creían en muchos dioses. Me va a disculpar, pero la Escritura no dice eso, no lo apoya. ¿Por qué razón? Porque la raza humana empezó siendo conocedora del pensamiento divino. Basta y sobra que Dios le enseñó a Adán incluso la manera de acercarse a él, en dónde, en qué día, con qué ofrendas. Digo, porque se presentaron Caín y Abel al oriente del jardín donde estaba precisamente la entrada al árbol de la vida. ¿Por qué? ¿Quién les dijo? Dios diría, ¿y quién les dijo a ustedes que vinieran? ¿Quién les ordenó? No pueden venir ustedes a su propia manera. Sin embargo, quiere decir que había instrucciones, cómo acercarse y qué ofrendas tenían que presentar. Y bueno, Caín quiso presentar ofrenda vegetal, cuando que era primero la ofrenda sangrienta, porque era perdón de pecados. Caín no se quiso presentar como un pecador, sino como un rentero. Y si no lo acepto mi ofrenda, pues entonces mato a Abel. De tal manera que Abel hizo una ofrenda como Dios lo había autorizado. De tal manera entonces que quiero decirle que la raza humana empezó siendo monoteísta. Y la raza que fue destruida, lo que sería la raza antediluviana, ellos habían caído en la apostasía. Quizá nunca se piense así, pero la raza humana apostató de la fe en términos generales, de la fe que habían heredado de Adán. Y Dios destruyó a esa generación apóstata, barrió la tierra. Por eso yo dije, no se sorprenda que tiene carácter de apostasía. Usted diría, apostasía, hermano. ¿Por qué? Pues esa es una buena cuestión para entender eso. Antes que nada, no debe olvidar que la raza humana, dije, empezó siendo creyente a Dios, pero que fueron dejando esa fe hasta que la raza humana formalizó su renuncia. Usted me dice, ¿de dónde dice eso, hermano Ramos?
Lo dice el apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 1, versículo 28, con las palabras: a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, porque Pablo está haciendo una tesis generalizada de la raza humana. No lo quisieron como alguien en quien les diera rumbo, en quien pensar. Y sus pensamientos quedaron vacíos de Dios. Y el necio corazón de ellos, dice Pablo, fue entenebrecido. Significa que sus pensamientos se movían ahora en plena oscuridad. Y desde esa condición de oscuridad pensante, crearon todo un cuerpo de ideas. Nacieron sus pensamientos. Crearon ese cuerpo de idea y dogmas que luego se vino a convertir en lo que se llama cultura ancestral. Y cada generación fue aportando y sumando error más error sobre las cosas divinas, las cosas eternas. Y en la raza humana se formó un cuerpo extraño, que muchos llaman precisamente cultura ancestral. Y en el pensamiento griego, las virtudes del cristianismo eran deficiencias de carácter, dijeron los griegos. Por esa causa, para el mundo, las cosas de Dios son cosas extrañas, sin sentido. Y en ese contexto era razonable por demás que palabras tan gloriosas como benignidad, paciencia, mansedumbre, amor sufrido, se convirtieran en cosas odiosas al mundo pagano. Y con satisfacción digo que esas palabras existen, bendito sea Dios, porque existe el cristianismo, existen porque existió el Cristo de Dios. Por lo que puedo afirmar que sin Cristo el mundo carecería de esas palabras tan preciosas. Y por eso con alegría digo que son propiedad nuestra. Gloria a Dios, de tal manera que si los corintios hubieran entendido esto, hubieran sido cristianos griegos que hubieran pensado como cristianos y no como griegos. Si hubieran tratado de entender la fe de Cristo y sus promesas desde la óptica de la cultura ancestral griega, pero esto que he enseñado se convierte por sí mismo en un principio. ¿Cuál, hermano Ramos? ¿Cuál? Que todo creyente de todos los tiempos debe preocuparse por entender la fe cristiana con la fe cristiana. Y el problema de los hermanos de Corinto era que estaban saturados de la manera pagana del pensar griego, de un pensamiento sin Dios. Y por supuesto tropezaron, como tropezaría usted. Pero cuando pensamos en el lenguaje del cristianismo, se terminan los tropezones, porque caminar en la fe es caminar en camino limpio, en camino derecho, en certeza. Así que estas palabras, mis hermanos, son nuestras. Ahora sí, bienvenidos al verso 4, eso de que el amor es benigno. Y le pido disculpa por tanta digresión, pero yo dije, es que alrededor de la iglesia cristiana, del pensamiento cristiano, allí merodeaban un sinfín de formas de pensamiento enemigas del cristianismo, y que la iglesia las conservaba. Por eso Pablo dijo, renovaos en vuestro entendimiento, dijo a los romanos. El amor es benigno. ¿Y qué es eso de que el amor es benigno? Mire, hermano, en griego significa ser propenso a ser útil. Qué belleza de definición del griego. Un creyente que tiene ese amor es un creyente propenso
a decir en qué puedo apoyar, en qué puedo ayudar a esta gente a que salga de sus conflictos. Propenso a ser útil. Sin embargo, es necesario precisar que esta palabra, fíjese bien, contiene la idea de una emoción superior que revoluciona el pensamiento del creyente, que lo pone activo, que obliga a pensar, donde la mente es exigida. Dame ideas, ¿cómo puedo ser útil? Alabado sea Dios. Qué lindo, ¿verdad? Que dicho de otra manera sería que no es un amor contemplativo, porque hay mucho creyente donde el amor solo es contemplativo, solo ve los problemas de los demás y no le interesan mucho menos participar diciendo cómo, a ver mi pensamiento, exígele que vengan las ideas para ver cómo puedo ayudar, porque precisamente esta emoción, dijimos, revoluciona el pensamiento del creyente. Y un creyente saturado del conocimiento de la Escritura va a encontrar en su mente, va a encontrar en su entendimiento un millar de ideas buenas para poder apoyar. Pues en quien hay ese amor, se activan las facultades pensantes, buscando cómo beneficiar a otros. ¿Conoce creyentes así, hermano? Sí los hay. ¿Conoce creyentes de los que solo son contemplativos o que voltean su cara hacia otro lado? Muchos. Pero la palabra benigno o benignidad tiene sinónimos. Digamos que tiene más familia. Palabras que tienen el mismo significado o por lo menos una gran semejanza. Y las voy a usar para enriquecer la idea de lo que es el amor benigno. Así que Pablo dice, el amor es benigno. Por supuesto, yo digo, no está tratando de explicarnos qué es el amor, sino cómo debe ser un creyente que tiene ese amor. Y una de ellas es la compasión, que sería igual a decir que quien tiene ese amor es un creyente compasivo. Y en esa semejanza hallaremos gran significado a esa benignidad. Pero cuando hablo de benignidad, recuerda que dije o que he dicho que ese amor busca ayudar. Que ese hijo de Dios anhela ser una bendición. Qué linda esa gente, qué lindos son los creyentes, porque eso se edifica en la iglesia, el cuerpo de Cristo. No ser un problema, no anhelan ser un problema ni un conflicto. ¿En qué ayudo? ¿En qué construyo al pueblo de Dios? ¿En qué los apoyo para que la iglesia se conserve en paz? Y eso de buscar no le da la idea de lo que es activo. Y justo eso, que la compasión era activa, era cosa que entraba en conflicto con el pensamiento griego. Y lo digo para que usted entienda por qué los griegos andaban dando tumbos. Pues es que cargaban todavía el pensamiento pasado, y particularmente en el de esa época, cuando predominaban los estoicos, los llamados estoicos, que habían enseñado precisamente, que le habían aprendido del panteón de los dioses, que una característica de la divinidad era la apatía, que los dioses eran desinteresados de la raza humana. Qué contraste con nuestro bendito Señor, que Jesús dijo que hasta las aves de los cielos las cuida y les da su alimento. Vuestro Padre, dijo, vuestro Padre Celestial sabe. No un Dios desinteresado. Qué tragedia tener dioses desinteresados que tienen ojos y no ven, que tienen manos y no ayudan. El nuestro tiene manos y a veces castiga, pero cuando usted lo invoca desesperado por ayuda,
los brazos eternos se extienden y lo levantan. Prefiero a Dios así. Que los dioses veían con indiferencia a los seres humanos, que su ánimo era impasible, que nada los conmovía, que sería no hacer nada por nadie. Y yo digo, qué dioses tan trágicos e inútiles tenían los griegos y que tiene el mundo, dioses tan inútiles. Bien dijo el sabio Platón que primero lo oiría una piedra que el dios Júpiter. Y yo desde este siglo, de este día, le digo a Platón, estoy de acuerdo contigo, pero el Dios nuestro sí oye, y sus brazos están a nuestra ayuda, se extienden, nos levantan, nos abren su mano y nos llenan de bendición. Mientras que en ese club de dioses griegos solo había, si era posible decir que había algo, era ausencia total de inquietudes. ¿Qué le parece? ¿Le servían a ustedes los dioses griegos? Para nada. Para nada. Por eso Pablo le recriminaría diciéndole, cuando yo llegué, ustedes eran homosexuales, eran afeminados, se echaban con hombres, eran ladrones, eran borrachos. ¿Por qué entonces los dioses no hicieron nada? Bueno, porque a los dioses no les interesa lo que sea el hombre. En cambio, nuestro Dios nos amó tanto que nos envió a su Hijo amado Jesucristo. Y Pablo dijo, y cuando llegué con este evangelio precioso que habla del interés que Dios tiene en cada uno de nosotros, las vidas de ustedes fueron transformadas. Esos dioses, y ellos querían imitar a los dioses teniendo ausencia de inquietudes como los estoicos. Hay creyentes que le hacen al estoico, impasible, no le interesa lo que pase con el hermano. ¿Cómo hablar así de nuestro Salvador Jesucristo? ¿Por qué iban a preocuparse los creyentes corintios de las aflicciones ajenas? Pero en que hay ese amor, en quien hay ese amor, de ninguna manera será un creyente contemplativo, que se entera de la necesidad ajena y decide mantenerse al margen. Mire, en esta región de Monterrey, donde tengo también nuestros programas y soy pastor, Dios nos concedió todo un ejército desde el año del 2003, 3 de febrero del 2003, todo un ejército de hermanos ancianos, de esos que están relegados, a los que nadie piensa que tengan alguna utilidad, que los hemos llamado los obreros de la caída de la tarde. ¿Se acuerda de aquel patrón que ocupó a algunos a trabajar ya cayendo el sol a las 5 de la tarde y que podía haber sido burla de sus compañeros diciendo, pobre ilusos, que tanto les van a pagar y además que tanto van a cosechar? Pero la paga y las palabras de aquel patrón demostraron que el producto de su trabajo era altamente estimativo. Bendito sea Dios, de tal manera que algunos ya no pueden ni siquiera doblar sus rodillas. Pero yo no fui por sus rodillas, sino por sus plegarias. Ellos oran con intensidad, escuchan las peticiones que se presentan en nuestros programas, y aunque no pueden siquiera doblar sus rodillas, levantan plegaria a Dios por necesidades muy particulares que ahí nos dan. Ese creyente que tiene ese amor, ¿sí? Ese creyente que tiene ese amor buscará cómo hacer algo, aunque sea orando. ¿Es usted contemplativo? ¿Se pone a distancia de la ayuda que es justa? Y note que dije ayuda justa, la que procede. Por lo que ante el pensamiento estoico de ese tiempo Jesús no era Dios, pues las noticias decían que se compadeció de los que tenían hambre, de los enfermos, de los que estaban necesitados, y que extendió su mano y los ayudó. Dijeron, ese no puede ser Dios, porque los dioses son impasibles, no les interesa. ¿Qué dioses ha inventado el diablo para el mundo? Solo los creyentes que no tienen ese amor, porque puede ser creyente y no tenerlo, son creyentes
que se sienten ajenos a la pena de los demás. Jesús se compadeció de la viuda que iba a enterrar a su único hijo. No se puso al margen, se puso en lugar de ella y decidió hacer algo por ella. Pero yo no soy Jesús, dirá usted. Y yo digo, claro que no lo es, pero si es justo, haga lo que sí puede hacer. Así que donde usted vea a ese creyente contemplativo, usted tiene ante usted un creyente que no tiene ese amor del que dijo Pablo. Y no se vaya a perder, porque vamos a ir subiendo de tono con estas enseñanzas. ¿Cómo iban los hermanos de Corinto a hacer algo útil? Si la ética pagana, si podemos llamarle así, sería que el hombre debe imitar a los dioses y no preocuparse por nadie. Estas formas de pensamiento se debatían en una lucha feroz contra el pensamiento cristiano. Dijo aquel hombre que encontró tirado a aquel que los ladrones habían golpeado mucho y lo dejaron como muerto. No solamente le dio pena, no se quedó contemplativo, se bajó, lo curó sus heridas, y luego el cuerpo de Ideas se le vino encima. No lo vayas a dejar aquí, llévalo, tú puedes, tienes con qué, llévalo al mesón, paga por él. Este hombre no tiene manera de sobrevivir. Le digo, entonces, ve lo que le estoy diciendo, que el amor benigno activa la vida pensante, la vida emotiva, por supuesto, y entonces el pensamiento le dice, el amor benigno le dice, o convoca las ideas para ver cómo puedes hacer algo por esto. Mis hermanos, estamos entrando entonces a territorio precioso, sagrado, y vamos a seguir avanzando. Y esta mañana yo deseo que esta explicación tenga significado para usted, que bendiga su vida, porque hemos ido presentando las cosas que merodeaban, que estaban alrededor. ¿Cuánto pensamiento absurdo cree que merodea la vida de los hijos de Dios? Y con ese cuerpo de pensamiento quiere practicar la vida cristiana y ser imitador de Jesús. Imposible, imposible. Algo tenemos, por supuesto, que corregir. Y yo decía, pero ¿cómo podemos tener ese amor? ¿Se acuerdan el mensaje? ¿Cómo podemos tener ese amor? Si es amor de Dios y Él es infinito, ¿cómo voy a alcanzarlo? A menos que Dios se comparta. Y Dios se ha compartido con nosotros. De tal manera que sigo insistiendo, cuando creemos en Cristo, puso en nosotros su Espíritu Santo. Y cuando nosotros buscamos con vehemencia, en adoración, en alabanza al Señor, el Espíritu Santo se derrama, como se lo dijo el Señor a la samaritana, ríos de agua viva. Y entonces esos ríos de agua viva del Espíritu de Dios vienen sobre la vida emotiva del creyente, y toda esa mala hierba es quitada, y entonces el creyente tiene las emociones de Dios. Y esa es la emoción superior, el amor ágape. Y entonces esa agua de vida riega el terreno del pensamiento. Y entonces ese creyente piensa lo que Dios piensa. Quiere decir que necesitamos pensar en lo que es la llenura del Espíritu Santo para que podamos responder a estos gloriosos postulados. Yo estoy muy emocionado por esta riqueza espiritual. Yo espero que usted lo procese, lo piense, lo reflexione, sea rumiante. Cuando alguien me dijo, hermano Ramos, creo que usted es muy inteligente, le digo, ¿qué más quisiera? Admiro a los creyentes, a las personas que tienen mente plástica, que se revuelve con una agilidad preciosa y sacan el pensar de aquí y de allá. Yo no soy así, me parece que soy hasta lento. Lo que pasa es que soy rumiante, donde se piensa, y de repente Dios entra a pensar en mi alma. Padre eterno,
he presentado estas ideas a tus hijos, esperando que esto les abra muchos entendimiento a muchas cosas y encuentren la ruta para hacer corrección. Señor, bendice a tus hijos que han oído la palabra, que es nuestro gran tesoro. Así que sean benditos de Dios, mis hermanos que me han estado escuchando, que nos están escuchando en Estados Unidos de Norteamérica. Dios los bendiga y los guarde, mis queridos hermanos. Estoy feliz con haber estado con ustedes. Amén.